Un saludo a todos los estudiantes. En la actividad anterior comenzamos el estudio del sistema digestivo. Como recordaremos, el mismo está compuesto por el canal alimentario y las glándulas anexas al mismo. El canal alimentario a su vez consta de 6 segmentos: la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Mientras que las glándulas anexas al canal alimentario son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. La mayor parte de los componentes del sistema digestivo se localizan en la cavidad abdominal, relacionándose en mayor o menor medida con el peritoneo. Precisamente, la cavidad abdominal, el peritoneo, así como las glándulas anexas al mismo, situadas en esta cavidad, las estudiaremos en el día de hoy. Son muchas las afecciones que asientan en las estructuras que vamos a estudiar. Tal es el caso de la hepatitis, donde se produce la inflamación del hígado, o la inflamación del páncreas, como ocurre en las pancreatitis, los tumores del páncreas, entre muchas otras. Estudiaremos en el día de hoy la cavidad abdominal. Veremos su concepto, paredes y la división. También estudiaremos las regiones de la pared abdominal anterior. Estudiaremos el peritoneo, de él veremos su concepto, hojas, la relación de los órganos con el peritoneo, así como los relieves y depresiones del mismo. Por último, estudiaremos la cavidad peritoneal y la división de la misma en planos. Estudiaremos al hígado, veremos su situación, su configuración externa y sus relaciones anatómicas. También veremos las vías biliares extrahepáticas. Por último, estudiaremos al páncreas, situación, porciones, relaciones anatómicas y conductos excretores del mismo. Al finalizar la actividad, deben ser capaces de analizar la cavidad abdominal, considerando de ella las paredes, división y contenido. La división de la pared anterior e importancia y del peritoneo su concepto, funciones, distribución dentro de la cavidad abdominal, división de la cavidad peritoneal con los relieves y depresiones que en ella se forman, utilizando diapositivas en función de la formación del médico general básico. Además, deben ser capaces de analizar las características morfofuncionales del hígado y del páncreas, haciendo énfasis en su situación, configuración externa, relaciones anatómicas, vascularización e inervación, utilizando imágenes y esquemas en función de la formación del médico general básico. Comenzaremos con el estudio de la cavidad abdominal. Como vemos, es el espacio situado en el tronco por debajo del diafragma y ocupado totalmente por los órganos abdominales, entre los cuales están la mayor parte de los digestivos, urinarios, parte de los reproductores, los vasos, glándulas suprarrenales y el vaso. En esta imagen se han retirado las paredes anterior y laterales de la cavidad abdominal para observar parte del contenido de la misma. Observen algunos de los órganos que están presentes en ella, tales como el hígado, el intestino delgado, el páncreas, el vaso. Aquí tenemos las glándulas suprarrenales, los riñones, tenemos los grandes vasos abdominales, tenemos la vena cava inferior con sus afluentes, la arteria aorta abdominal con sus ramas, entre otros. La cavidad abdominal para su estudio se divide en cavidad abdominal propiamente dicha y cavidad pelviana o cavidad pélvica. La cavidad abdominal propiamente dicha se extiende desde el diafragma hasta la apertura superior de la pelvis, mientras que la cavidad pelviana se extiende desde la apertura superior de la pelvis hasta el periné. En esta imagen, donde se ha realizado un corte sagital del tronco, se ha trazado una línea imaginaria que pasa por la apertura superior de la pelvis y de esta forma queda dividida la cavidad abdominal en cavidad abdominal propiamente dicha y cavidad pelviana, como pueden observar en la diapositiva. Veremos a continuación cómo están formadas las paredes de la cavidad propiamente dicha. La pared superior está constituida por el diafragma, como ustedes podrán recordar. La pared lateral está compuesta por los músculos anchos del abdomen. ¿Quiénes son? Los músculos del grupo lateral del abdomen y las alas del ilion y los músculos ilíacos en la parte inferior. La pared anterior está constituida por la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal, mientras que la pared posterior está compuesta de la región lumbar de la columna vertebral y los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. En esta imagen, donde se ha realizado un corte sagital del tronco, observen la pared superior de la cavidad abdominal.
Recuerden que está constituida por el diafragma. Vemos la pared posterior compuesta de la región lumbar, de la columna vertebral y los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Vemos la pared lateral compuesta por los músculos anchos del abdomen y las alas del ilion y los músculos ilíacos en la parte inferior, así como la pared anterior, que recuerden está constituida por la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, el músculo recto abdominal y el músculo piramidal. En esta imagen observen la pared anterior de la cavidad abdominal y cómo están señaladas también las paredes laterales. Vamos a ver ahora cómo están constituidas las paredes de la cavidad pélvica. Su pared superior no existe. A este nivel se encuentra la apertura superior de la pelvis, delimitada por la línea terminal. Las paredes laterales están compuestas por los músculos piriformes y parte del ilion e isquion. La pared anterior queda constituida por el pubis y músculo obturador interno. La pared posterior está compuesta por la cara pelviana del sacro y del coxis, mientras que la pared inferior está compuesta por el periné. En este corte sagital de la cavidad pélvica podemos ver algunas de sus paredes. Vemos la pared anterior, como habíamos dicho, constituida por el pubis y músculo obturador interno, su pared posterior, compuesta por la cara pelviana del sacro y el coxis, así como las paredes laterales, constituidas por los músculos piriformes y parte del ilion e isquion. Aquí estamos observando la pared inferior, constituida por el periné. Veremos a continuación la proyección en la pared anterior del abdomen de los órganos situados en la cavidad abdominal. Para ello, se divide la pared anterior del abdomen de la siguiente forma. Se trazan dos líneas imaginarias horizontales, una superior a nivel del reborde costal o cartílago costal de la décima costilla y otra inferior a nivel de las espinas ilíacas ante los superiores. Además, se trazan dos líneas verticales a nivel de la mitad de la clavícula, son las líneas medioclaviculares. De esta manera, se obtienen nuevas zonas o cuadrantes. Observen las regiones abdominales. En la parte superior tenemos el hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. En la parte media, la región lateral o flanco derecho, la región umbilical o mesogastrio y la región lateral o flanco izquierdo. Mientras que en la parte inferior tenemos la región inguinal o fosa ilíaca derecha, región púbica o hipogastrio y región inguinal o fosa ilíaca izquierda. En esta imagen se puede observar la proyección de los órganos en los distintos cuadrantes. Noten que existen órganos que se proyectan en más de un cuadrante, como ocurre, por ejemplo, con el estómago, que se proyecta en la pared abdominal anterior en epigastrio e hipocondrio izquierdo, como el hígado, que se proyecta en epigastrio e hipocondrio derecho. Sin embargo, hay otros que se proyectan en un solo cuadrante, por ejemplo, el vaso en hipocondrio izquierdo. Continuaremos con el estudio del peritoneo. El peritoneo es la túnica serosa delgada de aspecto liso, brillante y homogéneo que cubre las paredes de la cavidad abdominal y de la pelvis menor, así como los órganos incluidos en las mismas, en uno u otro grado, y posee dos hojas, la parietal y la visceral. Entre sus funciones se encuentran que constituye un depósito de grasa, ofrece resistencia a las infecciones, participa en la absorción de sustancias, así como disminuye el roce entre los órganos situados en estas cavidades. Veremos la cavidad peritoneal. Como todo saco seroso, el peritoneo consta de dos hojas, la parietal, que tapiza las paredes abdominales, y la visceral, que envuelve las vísceras, formando su cubierta serosa en mayor o menor grado. Ambas hojas están íntimamente aplicadas una a la otra, quedando entre las mismas una pequeña hendidura denominada cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal contiene una pequeña cantidad de líquido seroso que lubrica la superficie de los órganos y facilita su deslizamiento. Observen en la imagen un corte horizontal del tronco donde se puede observar la cavidad peritoneal. Veremos a continuación cómo se clasifican los órganos según el grado de relación que estos presentan con el peritoneo.
Se pueden clasificar en intraperitoneales cuando el peritoneo los cubre por todas sus caras. Y como ejemplo de esto tenemos al estómago y al vaso. Como mesoperitoneales cuando el peritoneo los cubre por todas sus caras excepto una de ellas, como el colon ascendente y descendente. Son extraperitoneales aquellos que no están cubiertos por el peritoneo, pero que están en la proximidad del mismo, como por ejemplo la porción inferior del recto, que es el canal anal, o cuando solo se relacionan con este por una de sus caras, como es el caso de los órganos retro y subperitoneales. Los órganos retroperitoneales son aquellos que el peritoneo los cubre por una sola de sus caras, como por ejemplo los riñones. Y los subperitoneales son los que están por debajo del peritoneo, es decir, cuando éste les cubre su cara superior, como por ejemplo la vejiga urinaria y las vesículas seminales. Observen un ejemplo de órgano intraperitoneal que está cubierto totalmente por peritoneo, como el vaso. Los mesoperitoneales habíamos dicho que están recubiertos por el peritoneo excepto una de sus caras. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo de órganos mesoperitoneales el cuerpo del páncreas, está también el colon ascendente, el colon descendente. Órganos retroperitoneales son aquellos que están situados por detrás del peritoneo, es decir, por detrás de la hoja posterior del peritoneo parietal, de manera que solo su cara anterior está cubierta por este. Y como ejemplo del mismo tenemos los riñones. En este corte transversal del tronco podemos observar órganos retroperitoneales, como por ejemplo los riñones que ya habíamos mencionado, la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal. Los órganos subperitoneales son aquellos que están situados por debajo del peritoneo y este cubre su cara superior, como por ejemplo tenemos la vejiga urinaria. Observen que está señalada en la diapositiva. Los órganos extraperitoneales son aquellos que no están cubiertos por el peritoneo, pero están en la proximidad del mismo. Por ejemplo, la porción inferior del recto, también llamado canal anal. También está la próstata, observen que está señalada en la diapositiva. También son órganos extraperitoneales aquellos que solo se relacionan con este por una de sus caras, como es el caso de los órganos retro y subperitoneales. Veremos a continuación los relieves del peritoneo. Tenemos entre los relieves los pliegues, los mesos, los omentos y los ligamentos. Los pliegues son levantamientos lineales que se producen cuando el peritoneo parietal cubre una estructura que está aplicada directamente a la pared abdominal, como por ejemplo vasos sanguíneos, conductos obliterados, que son remanentes de vasos fetales, etc. Como por ejemplo tenemos los pliegues umbilicales medio, mediales y laterales. Los mesos constituyen una doble hoja de peritoneo que une un órgano del tubo digestivo a la pared, como por ejemplo el mesocolon transverso. Los omentos o epiplones son amplias láminas peritoneales donde se deposita grasa, formados por ligamentos, por ejemplo el omento menor. Y el ligamento es la lámina peritoneal que se extiende de un órgano a otro, como por ejemplo el ligamento gastroesplénico o que va de la pared abdominal a un órgano, como por ejemplo el ligamento falciforme, como veremos a continuación. Observen el ligamento falciforme, el cual se extiende desde la pared abdominal anterior hasta la cara diafragmática del hígado. Observemos ahora los pliegues antes mencionados. Estamos observando una vista interna de la parte inferior de la pared anterior del abdomen. En esta zona se forman 5 pliegues umbilicales, uno medio, 2 mediales y 2 laterales. El pliegue umbilical medio está formado por el levantamiento del peritoneo al cubrir el ligamento umbilical medio, conocido como uraco, que es el cordón fibroso remanente del alantoides. El pliegue umbilical medial se forma al peritoneo cubrir el ligamento umbilical medial, que es el cordón fibroso ubicado en la parte anterior de la arteria umbilical medial, remanente de la vena umbilical fetal. Y el pliegue umbilical lateral se forma al peritoneo cubrir los vasos epigástricos inferiores. En la base de estos pliegues se encuentran fosas, que serán explicadas más adelante cuando veamos las depresiones del peritoneo. Vamos a ver los omentos. Estamos observando una vista anterior de la parte superior de la cavidad abdominal. Vamos a recordar que los omentos son amplias láminas peritoneales donde se deposita grasa y están formados por ligamentos. Observemos aquí el omento menor, que está constituido por los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal.
En esta imagen estamos observando una vista anterior de la cavidad abdominal donde ha sido retirada su pared anterior. Estamos observando el aumento mayor, que no es más que una doble hoja de peritoneo que se extiende desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo, formando la lámina anterior. Y a la altura de la pelvis ascienden ambas hojas, constituyendo la lámina posterior, que se dirige al colon transverso. Por último veremos los mesos, que, como habíamos dicho, son una doble hoja de peritoneo que une un órgano del tubo digestivo a la pared posterior del abdomen y contiene entre sus hojas tejido conectivo laxo, tejido adiposo, vasos, nervios, etc. Estamos observando el mesocolon transverso, el mesenterio, también tenemos el mesocolon sigmoides, el mesoapéndices,